Ruth Wilson vivía la vida de cualquier chica de su edad. Buena estudiante, buena amiga y sobre todo buena hija, vivía una vida tranquila junto con su padre, su hermana y su madre. Todo parecía ir bien en casa de los Wilson, pero lo que ella no sabía es que su familia le escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre. Esta es la historia de Ruth Wilson. Hola a todos, para los que no me conocen, mi nombre es Laura y bienvenidos un día más al canal. Antes de comenzar con el vídeo, te invito a que te suscribas por el botoncito de aquí abajo y que actives la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos casos. Y ahora sí, vamos a empezar. Ruth Wilson nació el 21 de enero de 1979 en Bedworth, Surrey, Inglaterra. Sus padres, Ian y Nesta Wilson, tras su nacimiento decidieron instalarse en una casa del siglo XIX situada en Wuhan Lane para comenzar allí su vida en familia. Cuando Ruth tenía 3 años, nació su hermana Jennifer y todo parece indicar que eran una familia feliz, que no tenían problemas y que todo iba pues bien. Sin embargo, pocos meses después del nacimiento de Jennifer, el 4 de diciembre de 1982, la madre de estas murió de forma trágica. Debido a la corta edad de las niñas, Ian, su padre, decidió que lo mejor sería contarles que su madre había caído por las escaleras y que había muerto a causa del golpe, ya que como eran muy pequeñas era posible que no entendiesen realmente lo que había ocurrido. Nesta estaba pasando por una situación complicada, así que simplemente decidió quitarse la vida suicidándose. Por eso Ian, intentando evitar que las niñas se sintiesen culpables por la decisión de su madre o que lo culpasen a él por la decisión que Nesta había tomado, prefirió ocultarles la verdad. Un año después de este trágico acontecimiento, Ian pudo rehacer su vida junto con Karen Bowerman, quien poco a poco fue ocupando el lugar que Nesta había dejado y fue haciendo las funciones de madre tanto con Ruth como con Jennifer. A pesar de la pérdida de la figura materna a tan pronta edad, Ruth creció y se convirtió en una joven bastante exitosa e inteligente. Se podría decir que, a pesar de lo de su madre, tuvo una vida bastante normal. Hacía lo que cualquier adolescente de su edad hacía en aquellos años. Le gustaba leer, salir con sus amigos, andar en bicicleta, tocar instrumentos y era conocida por ser una joven muy agradable y muy amistosa. Además de todo esto, también decían que Ruth era una joven bastante responsable para su edad, ya que por sí sola decidió buscar un trabajo de fin de semana en una tienda de música cercana a Dorking para poder costearse sus estudios y pues sus caprichos sin tener que depender de sus padres. Como veis, tanto Ian como sus 2 hijas fueron pasando página poco a poco y se convirtieron en una familia bastante normal y feliz dentro de sus circunstancias, e incluso Jennifer y Ruth llamaban a su madrastra Karen mamá, ya que para ellas era su figura materna, ya que como Nesta había fallecido cuando ellas eran muy pequeñas, realmente no recordaban cómo era su madre de verdad. Básicamente eran una familia de clase media, ya que Ian se había convertido en concejal de la parroquia local, mientras que Karen trabajaba de subdirectora en un colegio de primaria, así que vivían una vida bastante acomodada. Sin embargo, algo sucedió que hizo que Ruth empezase a preguntarse qué había sucedido realmente con su madre. Empezó a obsesionarse con la idea de que realmente su madre no había muerto a causa de un accidente doméstico, sino que realmente tenía que haber ocurrido algo más, y esa obsesión la llevó a investigar qué era lo que realmente había sucedido. Con 16 años le confesó a su amiga Catherine Mayer que ella dudaba de lo que realmente le habían contado respecto a su madre, que ella creía que no había muerto a causa del accidente por las escaleras y que se cuestionaba la versión que su padre le había dado. Más tarde, Catherine admitió de que su amiga estaba como obsesionada con ese tema y que cuando quedaban siempre salía el tema de su madre y de que le ocultaban cosas. Toda esta obsesión que ella tenía con el tema de su madre hizo que en 1995 ella, a escondidas de su padre, se dirigiese a Londres para coger el certificado de defunción de su madre en donde se especificaba las causas de la muerte. Y fue allí donde Ruth descubrió la verdad que tanto tiempo se le había ocultado. Tras este hallazgo, Ruth perdió toda la confianza que tenía en su padre y empezó a cuestionarse todo lo que él le había dicho. Empezó a preguntarse cuáles habían sido las razones para que su madre hubiese tomado esa decisión, qué había ocurrido y qué más cosas le podía estar ocultando su padre, si este tenía algo que ver con el tema. Empezó a cuestionarse su vida en familia. Después de su viaje a Londres, en donde por fin descubrió toda la verdad, volvió a casa bastante decepcionada. Incluso intentó huir yendo a casa de una amiga llamada Ben Anderton,
Pero allí estuvo poco tiempo, creo que simplemente estuvo un par de horas y después decidió volver a casa, ya que su familia no sabía realmente que ella había ido a Londres a descubrir lo que había sucedido con su madre. Entonces simplemente decidió volver a casa y hacer como que no había pasado nada, aunque realmente ella ya sabía todo. Como ya dije, Catherine era como su paño de lágrimas, era la única persona con la que Ruth era capaz de hablar sobre este tema y fue a la única a la que le confesó su viaje a Londres, ya que Ruth y Catherine pasaban mucho tiempo juntos y Ruth iba casi todos los días a casa de esta. Básicamente Catherine era como aquella persona a la que le podía contar todo y todas esas preguntas que ella se hacía en su cabeza. En noviembre de 1995, poco después de descubrir la verdad, Ruth pasó la noche junto con Catherine en una especie de fiesta de pijamas de despedida, ya que Catherine se iba a mudar de ciudad y se iba a trasladar a Sheffield. Y esto a Ruth le dolía muchísimo porque no solo perdía a su amiga, sino que perdía a aquella persona con la que ella se desahogaba. Era tal la desesperación que sentía Ruth al ver que su amiga se mudaba y se quedaba sola, que incluso le llegó a pedir que una vez que estuviese instalada en su nuevo hogar, la dejase ir con ella y quedarse allí a vivir junto con su familia. Obviamente Catherine esto se lo tomó como un poco a broma y le dijo que sí, pero realmente en las palabras de Ruth no había ningún tipo de broma. Por su parte, la madre de Catherine también escuchó esta conversación y al igual que su hija, se tomaron las palabras de Ruth como una broma, pero realmente Ruth quería huir de casa, no quería estar allí y todas las alarmas saltaron cuando Ruth dijo que no quería volver a casa, que no podía dar las razones exactas de por qué no quería volver, pero no quería hacerlo. Incluso llegó a llorar desconsoladamente diciendo que no quería separarse de su amiga y que no quería volver con su familia ni con su padre, y que si no la dejaban irse con Catherine, iba a irse sola. Finalmente, Catherine y su familia se mudaron de ciudad y este episodio quedó como un poco en el olvido. Como su familia no sabía realmente que ella había descubierto la verdad, pasó varias semanas junto a ellos intentando ser lo más normal posible e incluso haciendo una vida normal. El 25 de noviembre, Ruth llevó a cabo su rutina normal de fin de semana, se levantó y viajó a Dorking, en donde fue a trabajar a la tienda de música, y después salió a comer junto con su novio Will Kennedy y un amigo que estos tenían en común, Neil Phillipson. Algo curioso que sucedió durante esta comida fue que a la hora de pagar, Ruth les dijo a los chicos que ella les invitaba como una especie de forma para que la recordasen, pero ambos chicos no le dieron demasiada importancia a estas palabras y pensaron que simplemente Ruth quería ser simpática con ellos. El domingo también fue bastante normal, fue a la iglesia, luego estuvo con sus amigos y básicamente su familia dijo que Ruth ese día estaba bastante normal y bastante relajada. Pero todo cambió el lunes 27 de noviembre. Aquel día su padre estaba como muy nervioso ya que iba a tener una inspección en el colegio en el que trabajaba y no se fijó en su hija, incluso le llegó a decir que se apartase de su camino porque llevaba prisa. Tanto Ian como Karen se fueron bastante pronto de casa a sus respectivos trabajos, lo que hizo que Jennifer, su hermana, y Ruth se quedasen solas y por tanto sería responsabilidad de ellas montarse en el autobús escolar. Ambas niñas subieron a sus respectivos cuartos a ponerse el uniforme, pero minutos antes de que llegase el bus, Ruth le dijo a su hermana que no montaría, que se fuera ella sola, que ella ya iría más tarde. Jennifer no le dio mucha importancia a que su hermana no quisiese ir al colegio con ella, así que simplemente se despidió y se montó en el bus, ya que sabía que si perdían el autobús llegaría tarde a clase. Unos minutos más tarde pasó por enfrente de su casa el novio de Ruth, que iba en coche, y este le dijo que no se preocupase, que la llevaba él al colegio, pero Ruth le dijo que no hacía falta, que tenía pensado ir después del almuerzo. Pero llegó la hora del almuerzo y Ruth no se presentaba en clase, y esto era algo muy extraño, ya que como dije, Ruth era una chica muy responsable y no acostumbraba a faltar a clase, así que tanto sus amigos como sus profesores se empezaron a preocupar. ¿Pero qué hizo Ruth ese día para no ir a clase? Pues a las 11:30 de la mañana, Ruth cogió un taxi con dirección a Dorking y allí se dirigió a la biblioteca, en donde pasó la mayor parte de la mañana. A las 3 de la tarde, Ruth se dirigió a Thisley's Florist, una floristería, en donde pidió que le entregasen un ramo a su madrastra Karen y expresamente pidió que las flores fueran entregadas 2 días después, es decir, que si ese día era el lunes, que las flores se entregasen el miércoles. Además de esto, también solicitó que no se enviase ningún tipo de nota, simplemente las flores y ya está. Después de dejar la floristería, caminó 1 kilómetro hasta la estación de tren de Dorking y allí pidió otro taxi. Una vez en el taxi, Ruth le pidió al taxista que la llevasen a Box Hill, una cumbre de North Downs en Surrey, aproximadamente a 30 kilómetros del suroeste de Londres. Este lugar era un lugar muy popular y común en jóvenes de la edad de Ruth, así que el taxista realmente no le dio mucha importancia y simplemente se dirigió hacia allí y allí la dejó. El taxista la dejó en un puente en Box Hill, cerca de un pub,
Y algo que le llamó mucho la atención fue que ese día estaba lloviendo a mares, llovía muchísimo, y cuando ésta bajó del taxi se quedó parada como esperando a alguien bajo la lluvia, y esto obviamente llamó mucho la atención del conductor, pero aún así él se fue. Esa misma noche, Ian y Karen empezaron a preocuparse mucho por Ruth, ya que no solo no había ido a clase, sino que era de noche y todavía no había llegado a casa ni había mostrado ningún signo de vida, por lo que decidieron reportarla como desaparecida en la policía. Se planteó la posibilidad de que Ruth hubiese huido de casa, algo bastante común entre los adolescentes, pero la policía finalmente descartó esta idea y empezó a tratar el caso como un caso de desaparición. La policía se entrevistó con el conductor del taxi, quien dio información bastante importante sobre cómo iba vestida la niña, el lugar al que se había dirigido, el cómo su comportamiento le había resultado extraño, y tras esto la policía se dirigió a Box Hill y empezó a investigar todo el perímetro. Este dispositivo de búsqueda era un dispositivo bastante amplio, ya que se usaron helicópteros, perros policía e incluso se pidió ayuda a voluntarios para poder peinar toda la zona, pero aún así no encontraron ningún rastro ni ninguna pista de Ruth. Sin embargo, 4 días más tarde la policía localizó entre unos arbustos una serie de notas presuntamente escritas por Ruth e iban dirigidas a su familia, a su novio y a su mejor amiga. Más tarde se confirmó que estas notas sí que habían sido escritas por Ruth, ya que se hizo una prueba de caligrafía, pero la policía nunca desveló el contenido de estas. Tras encontrar estas notas, la policía empezó a investigar más a fondo el perímetro en donde habían aparecido, pero no encontraron nada especialmente llamativo, simplemente encontraron un brick de vino y varias tabletas de paracetamol. Todo esto hizo pensar a la policía que estaban ante un caso de suicidio, tanto por las notas como por las tabletas de paracetamol, pero al mismo tiempo había cosas que no encajaban con esta teoría. Lo primero fue que no había cuerpo, y lo segundo fue que la policía no estaba segura de si las notas habían dejado ese mismo día, es decir, el día de la desaparición de Ruth, o si ella las había dejado antes. Además, tampoco pudieron determinar que tanto el vino como las tabletas de paracetamol perteneciesen a Ruth, igual eran de otra persona que había pasado por allí y las había tirado, así que los investigadores decidieron reanudar la búsqueda. Después de una larga semana investigando la desaparición de Ruth, tanto la policía como su familia descubrió que Ruth sabía la verdad respecto a su madre. Y algo que llamó especialmente la atención fue el hecho de que la desaparición de Ruth sucedió en una fecha muy próxima al aniversario de muerte de su madre. El 2 de diciembre de 1995, la policía volvió otra vez a crear un dispositivo de búsqueda, pero en este sí que no encontraron nada de nada. Es como si a Ruth se le hubiera tragado la tierra y simplemente fueron dejando el caso un poco en el olvido. Por su parte, el 8 de diciembre también de ese mismo año, los padres de Ruth, Ian y Karen, dieron una rueda de prensa en donde pedían que por favor, si alguien tenía cualquier tipo de información respecto a su hija, que la diese, porque ellos creían que ella está viva y que lo que pasa es que tiene miedo de volver a casa. Por su parte, el oficial que llevaba el caso destacó que no estaban ante el típico caso de asesinato y que parecía más un caso en el que la niña habría quedado con alguien y después se habría ido con él. Como en todos los casos de desaparición, muchas personas empezaron a reportar avistamientos de la niña en varios lugares de Inglaterra. Un joven que afirmó que conocía a la niña dijo que la había visto junto con una maleta de color azul en Reigate Road, a unas 5,3 millas de Box Hill. Esta joven decidió compartir esta información con la policía, pero desafortunadamente no pudo indicar con exactitud si la había visto justo el día en que ella había desaparecido o si la había visto antes. Un año después, un comerciante de Dorking informó a la policía de un hecho que había sucedido en su establecimiento. Le dijo a la policía que una joven había entrado en su tienda, que era un kiosco, y que le había pedido una copia del periódico local, pero este le dijo que se había agotado. La joven empezó como a angustiarse y finalmente se fue de la tienda sin comprar nada. Este comerciante compartió las imágenes de la cámara de seguridad que tenía ubicada en su tienda y los padres de Ruth tuvieron acceso a estas imágenes y ambos concluyeron de que aquella joven se parecía muchísimo a su hija Ruth. Pero a pesar de esto no hubo ningún tipo más de pista que los pudiese acercar a ella. Debido a la creencia de que Ruth sigue con vida, a lo largo de los años se crearon varias campañas para intentar recabar información y encontrarla. En 1998, una cadena de supermercados empezó a incluir en sus tetrabricks de leche la imagen de Ruth con un mensaje y un número de teléfono por si alguien la había visto o si tenía información. Entre 2006 y 2008 también se hicieron varios llamamientos para que el caso no cayese en el olvido y por si acaso alguien tenía información nueva, pues que llamase a la policía y la diese.
En 2010, una amiga cercana a Ruth decidió acudir al programa Missing Life de la BBC para contar la historia de su amiga y para intentar buscar lo que le había sucedido. Finalmente, en 2018 se estrenó un documental en donde una periodista se entrevistaba con varios compañeros y amigos de Ruth, intentando recabar la mayor información posible sobre el caso y haciendo que este volviese a la luz. También en el documental se hizo bastante hincapié en el hecho de que una joven de 16 años pudiese haber huido sin ningún tipo de documentación y que pudiese haber evitado a la seguridad social y todo esto, ya que si sigues con vida necesitas tener un número de seguridad social. Entonces, como que investigaban un poco al respecto de cómo ella podría haber conseguido un número nuevo y de cómo habría evitado el ser localizada. También en el documental se empezó a cuestionar el por qué Ruth se había quedado parada bajo la lluvia una vez que se había bajado del taxi, y aquí se plantearon varias hipótesis. La primera hipótesis era que ella había quedado justo en ese sitio con alguien, y la segunda opción era que no quería que el taxista supiese a dónde se dirigía. Finalmente, el documental concluyó que era muy extraño que Ruth hubiese decidido huir yendo a Box Hill, que lo normal en estos casos es ir a una estación de tren o a una estación de autobús para huir de la ciudad. En la actualidad el caso sigue sin resolverse, nadie sabe qué sucedió aquel día con Ruth, no se puede determinar si le sucedió algo, si fue una huida voluntaria o si hay terceras personas implicadas, y a pesar de que la policía ha dicho en varias ocasiones que están pendientes de la aparición de nuevas pruebas para abrir el caso, la verdad es que el caso está bastante parado. Sinceramente, a mí este caso me desconcierta bastante, ya que por un lado sí que creo que Ruth pudiese huir, pero al mismo tiempo se me hace muy extraño que no la hayan encontrado en todo este tiempo. Tal como dicen en el documental, el falsear un número de la seguridad social se me hace muy difícil en una niña de 16 años. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué creéis vosotros que ocurrió. También me podéis dejar en los comentarios otros casos que queréis que trate en el canal. Y lo más importante, darle like y suscribiros activando la campanita para que os avisen de cuando subo nuevos casos. Por lo demás, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!